Buenos días, amigas, amigos. Este es Omar Flores transmitiendo desde Melbourne, Victoria, Australia. El día de hoy quiero hablarles acerca del concepto de la justificación, cómo se justifica el hombre, cómo alcanza su salvación delante de Dios. En la teología sistemática de todas las religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, hay distintas ideas de cómo nos justificamos delante de Dios y cómo logramos la paz con Dios al final de nuestras vidas. En la teología evangélica se enseña de que el ser humano está ya condenado a partir de Adán y Eva, todos. Jamás hemos sido limpios de pecado y todos estamos condenados al infierno. Y que por consiguiente Dios escoge de esta masa de perdidos de la humanidad, de los que han nacido, de los que han nacido hoy, de los que van a nacer hasta el último día, que nazcan seres humanos, a quienes escoge de entre todos esos condenados para salvarlos, los cuales no tienen que hacer absolutamente nada. Aunque vengan la apariencia de que escogen a Jesús, a través del cual obtienen la salvación, no es realmente una elección real, pues están predestinados a ser llamados, a arrepentirse, a tener fe y a perseverar hasta el final. Prácticamente son rescatados de la condenación que le va a venir a toda la humanidad y salvos como un regalo, plenamente por la gracia de Dios, sin que nosotros tengamos que poner absolutamente nada. Pero esto, hermanos, tiene un problema, de que si la intención de Dios fuera salvar a la humanidad a través de una elección completamente unilateral, que Él desee salvar a los que Él desee salvar y que no hay posibilidad de que ellos acepten o rechacen esta salvación, entonces no habría sentido en habernos creado, porque al final se salvarían solamente aquellos que Él quisiera salvar. Por consiguiente, nos hubiera creado solamente a los que se iban a salvar y evitado toda esta travesía de maldad en el mundo de desgracias, para al final obtener la misma cosa que pudo haber de un principio, hacer que gente destinada al paraíso sin necesidad de pasar por esta vida, porque en realidad nunca tuvimos elección para condenarnos o para salvarnos. Incluso Adán no la tuvo, porque si Dios no hubiera querido que Adán peque, no le hubiera puesto el supuesto árbol del bien y del mal al costado de él. Es como decir, yo no quiero que mi hijo cometa suicidio y cuando tiene 1 año de edad le pone una arma cargada en su mesa de noche. Se supone que antes de comer del árbol del bien y del mal, Adán no tenía concepto de lo que era errar, de lo que era la maldad. Y por consiguiente, como un ser inocente, él y Eva igualmente comieron de este árbol siendo engañados por una serpiente que el mismo Dios puso en el paraíso. Por tanto, pues vemos que esta es una fábula que tiene lecciones espirituales, pero que no es estrictamente real. La verdad es otra, mis estimados hermanos, y esta idea es compartida tanto por judíos como por musulmanes, como cristianos, católicos romanos, algunos anglicanos y ortodoxos. Y es la siguiente. La salvación es por gracia y por obras. Pero me explico. No es por obras de tal manera que uno se gane el paraíso, porque nadie, por más bueno que sea, es perfecto, libre de todo pecado. Y al final va a necesitar la misericordia de Dios para ser absuelto de sus culpas. Nadie es salvo solamente por gracia, porque aquel que se sienta sin hacer nada esperando que Dios lo salve, sin que uno ponga absolutamente nada de su voluntad y ni de sus acciones, al final no se va a salvar porque Dios no recoge a gente así y se condenará por su inactividad, por pecados de omisión, por dejar de hacer cosas que debió hacer para ser salvo. Y dejando las definiciones sistemáticas, que en realidad es como hacer calzar un zapato nuevo dentro de un pie, la realidad es distinta y consiste en la siguiente. Todo ser humano tiene libertad absoluta para escuchar el mensaje de Dios, para escuchar a su razón y su conciencia y obrar con rectitud, es decir, haciendo lo que es recto delante de Dios.
preservando la fe, los mandamientos morales de Dios, más que lecciones religiosas o parámetros religiosos. No robar, no mentir, no matar, no adulterar, no engañar, no robar, no cometer idolatría, no cometer perjurio. Y en sí, todas las reglas morales que tenemos en nuestras propias conciencias grabadas de tal manera como estuvieron en los hombres del principio hasta que llegara Moisés. No había mandamientos, el mandamiento que tenían era el Torah oral o los mandamientos orales en el corazón, en la conciencia y en la razón de cada ser humano. Y todos tenemos la libertad de obedecer o desobedecer. Por eso Dios nos hizo libres. Y solo aquellos que deciden seguir a Dios, deciden someter su vida a Dios y obedecen los mandamientos de Dios, sea que los cumplan o no a cabalidad, pero que deseen cumplir los mandamientos de Dios y luchen en la medida de sus posibilidades para cumplirlos, están andando rectamente delante de Dios. Aquellos que no les importa, aquellos que no les interesa vivir o obedecer nada, aquellos que están esperando que Dios los rescate, están viviendo en inrectitud delante de Dios y van camino a la condenación. Segundo punto es de que ningún ser humano puede cumplir completamente con los mandamientos de Dios. Todos vamos a caer cortos en algo, no todos en lo mismo. Unos más en otras cosas, otros menos en otras cosas, y cada ser humano es una historia diferente. Pero si tenemos fe en Dios, vendremos a Él. Se supone que tenemos que venir a Él todos los días porque no sabemos cuándo la muerte nos va a sorprender y pedirle perdón todas las noches por nuestros pecados que hemos cometido. Y si vivimos de esta manera, y si la muerte nos agarrara de imprevisto en un día que no lo esperamos, mientras estamos trabajando, mientras estamos manejando, mientras estamos dormidos, si nosotros vivimos en fe y en esta vida penitencial delante de Dios, nuestros pecados serán perdonados por la misericordia de Dios y será la única manera a través de la cual podamos entrar en el paraíso. Por consiguiente, sin esta gracia de Dios, la salvación sería imposible porque no se puede ganar con nuestras acciones. Pero sí podemos demostrar que vivimos una vida sometida a la voluntad de Yahvé si cumplimos o tratamos de cumplir honestamente con su voluntad. Aquellos, por el contrario, que no les importa, como les dije, cumplir los mandamientos de Dios porque creen que no lo necesitan y se basan solamente en la misericordia de Dios, no recibirán perdón porque si no se arrepienten asumiendo que ya son salvos, no tendrán perdón de pecados. Así lo hayan hecho una vez hace 1000 años. Tiene que hacerse cada vez que cometes un pecado, eres nuevamente culpable y tienes que pedirle nuevamente perdón a Dios. Esa idea de que le pido una vez perdón, ya nací de nuevo y nunca más tengo que pedirle, es una idea satánica. Es una idea demoníaca que busca perderte en el infierno. Y si mueres en esta condición esperando que Dios te va a salvar, te vas a llevar una gran sorpresa porque terminarás en el infierno por impiedad, por falta de arrepentimiento, por la soberbia de presunción de salvación cuando no la mereces. Y cada quien sabe que no la merece. Nadie la merece. Lo único que hacemos es, como dijo Jesús, lo que podemos, lo que debemos hacer. Y después de eso tenemos que venir delante de nuestro Dios y decirle, Señor, perdónanos, porque no hemos podido cumplir con todo lo que tú querías de nosotros, pero te amamos y sometemos nuestras vidas a ti. Y en ese acto de humildad delante de Dios, en ese acto de fe, en ese acto de arrepentimiento, nuestro Padre Celestial, que jamás echa a nadie, que le pide perdón, nos absolverá de nuestros pecados. Una palabra de consuelo para aquellos evangélicos que creen que la salvación es solamente por gracia, es que si ustedes le piden perdón a Dios antes de morir de toda esa vida insulsa e inútil que han vivido, esperanzados en una esperanza que no llega, si se arrepienten verdaderamente delante de Dios y le piden perdón, Dios les perdonará y les dejará entrar en su reino. Pero si mueren sin pedirle perdón, van a despertar en otro lugar que no les va a gustar y va a ser en el infierno. Espero pues, mis estimados hermanos, de que esto nos contribuya a ver que claramente la salvación de los seres humanos y de todos los seres vivientes corresponde en primer lugar de la gracia de Dios y segundo de nuestra disposición frente a Él.
no es únicamente de un lado o del otro, es una cooperación de ambas voluntades, la cual hace posible la gloria de Dios y la redención de nuestras vidas. En los próximos 3 días, lunes, martes y miércoles, voy a predicar acerca de 3 temas que son de índole social. No es política, no es nada que otra cosa que la voluntad de Dios. Voy a hablar acerca del derecho divino a la tierra, del derecho divino a los recursos naturales y el derecho divino a la propiedad privada. ¿Por qué? Voy a hacer estas 3 prédicas solamente en español porque afecta a nuestro continente, América Latina, que está viéndose bombardeada y removida por distintas corrientes, que capitalismo, que extrema derecha, extrema izquierda. Hay una sola verdad, estimados amigos, y es la voluntad de Dios. Esto que les voy a hablar no son opiniones mías, no son opiniones de gente, no son partidarias de ningún partido político, es la ley de Dios. No tenemos opción para aceptarla o rechazarla. Tenemos potencialmente, pero solamente hay una solución: aceptarla, porque rechazarla trae condenación. Por consiguiente, son importantes, se las voy a hacer una sola vez, quizás en los próximos 3 años, no habrá otra prédica de esto. No quiero que se malinterprete y que se crucen con las prédicas sabaticales que son de índole espiritual solamente. Pero estas son también de índole espiritual porque lo que hacemos con nuestra vida diaria afecta a nuestro espíritu. Y serán este día lunes partiendo acerca del derecho a la tierra, el día martes acerca del derecho a los recursos naturales y el día 3 el derecho divino a la propiedad privada. Dios les bendiga, estimados hermanos. Oremos por el mundo que está pasando por situaciones muy difíciles. Oremos por la gente en Colombia. Que Dios tenga piedad de los que han muerto en esta catástrofe. Que Dios tenga piedad de los sobrevivientes. Que salve vidas y que proteja al pueblo colombiano de más desastres. Y oremos también por España para que no vuelva a ser víctima de una incursión ilegal, una invasión de Marruecos y los fuegos bajo los cuales está sufriendo tanto paren y no muera tanta gente. Y Dios tenga misericordia de los que hayan muerto y han partido con Él. Dios les bendiga, estimados hermanos, y espero verlos este lunes.